Muy buenas noches, hermanos. Gracias por estar conectados con nosotros nuevamente en esta última noche de nuestra serie de mayordomía que hemos estado estudiando, Lo que tengo, Señor. Y espero que haya sido de bendición, espero que hemos aprendido algo nuevo. Y en esta última noche, hermanos, quisiera empezar nuestro estudio con una pequeña palabra de oración y luego vamos a entrar inmediatamente en lo que el Señor tiene para nosotros. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias te damos una vez más, Señor, por habernos, Señor, acompañado en este fin de semana, en cada lección, en cada estudio, Señor. Tu presencia ha estado con nosotros. Y, Señor, es un gran privilegio poder servirte, Señor, y gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros. Ayuda, Señor, que estas cosas, lo que tenemos, Señor, sea poco, sea mucho, Señor, que todo pueda ser para tu honra, para tu gloria. Bendícenos en esta última noche, Señor, y todo te lo pido en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, vamos entonces a entrar en el último estudio de esta noche. Hasta este momento nosotros hemos estudiado muchas lecciones importantes, diferentes, y bueno, todo alrededor de la idea que cuando nosotros somos buenos mayordomos, entregar y usar lo poco o lo mucho que tenemos, estamos alabando el nombre de nuestro Dios. Es el mismo que alabar, alabando el nombre de nuestro Señor con las cosas que tenemos y con lo que Él nos ha dado. Así que empezamos la primera noche, o el primer día, perdón, estudiando la lección de los que tienen mucho, pero hacen poco. Después estudiamos a los que hacen mucho, pero tienen poco. Y anoche nosotros vimos los que tienen poco y hacen poco también. En esta última presentación, nosotros vamos entonces a entrar y estudiar la vida de un personaje dentro de la palabra de Dios que tenía mucho y hizo mucho también. Y vamos a ver por qué y cómo nosotros podemos hacer lo mismo también. Así, en cada presentación tal vez nosotros hemos notado que hemos pasado por la misma experiencia o hemos tal vez sentido o pensado los mismos pensamientos que estos personajes que hemos estado estudiando. Y nos hemos dado cuenta de que lo que el Señor desea de nosotros es que en cualquier momento, sea que tengamos mucho o que tengamos poco, todo es cosas que el Señor nos ha dado a nosotros y todo es para su honra y para su gloria. Así que nunca tengamos el miedo de que no tenemos suficiente o que no tenemos mucho. Todavía podemos hacer mucho para el Señor. Y no quiere decir que si tenemos mucho, no es que decir que no tenemos que hacer algo para el Señor también. Sea poco, sea mucho, todo es para la honra y gloria del Señor. En esta noche nosotros vamos a entrar y vamos a estudiar en el libro de Génesis, Génesis capítulo 13. Vamos a empezar y nos vamos a mantener ahí por un buen tiempo en Génesis 13, estudiando la historia de un personaje muy importante dentro de la palabra de Dios. Y nosotros vamos a ver este último estilo de vida de este mayordomo y cómo nosotros podemos hacer y vivir de la misma forma también. Así que si tienen sus Biblias, por favor acompáñenme en el libro de Génesis capítulo 13. Y vamos a empezar en el versículo 2, de 2 a 7. Vamos entonces a estudiar la vida de Abraham en este momento. Abraham fue un personaje muy importante para el Señor y para las generaciones que nosotros, nosotros estamos caminando en los resultados de estas generaciones ahora. Así que vamos a ver entonces lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 13, empezando con el versículo 2. Y dice: Abraham era riquísimo en ganado y en plata y oro. Caminó de jornada en jornada desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí, al lugar del altar que antes había edificado, invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Versículo 5 dice: también Lot, que iba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitaran juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían habitar en un mismo lugar.
Versículo 7 dice, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. El cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Muy bien. Así aquí entonces encontramos uno de los personajes más ricos dentro de la palabra de Dios. Un personaje que tenía muchas cosas que Dios había bendecido con muchas riquezas, muchas posesiones, muchos animales y muchas cosas. Así que Abraham y Lot tenían más que suficiente para vivir porque Dios les había dado todas estas cosas en sus manos. Ahora, por la razón que habían acumulado tanto, ellos se encontraron entonces con un desafío cuando ellos llegaron y entraron en esta tierra. Vamos a ver entonces lo que pasó en esta historia. Así que los dos estaban en el camino para la tierra prometida que Dios le había prometido a Abraham, la tierra de Canaán. Y esa era la tierra que Dios estaba preparando para ellos. Pero antes que nosotros llegamos a ese punto donde ellos puedan recibir esa tierra, llegamos entonces a conocer que entre estas dos personas, Abraham y Lot, había una contienda entre ellos. Bueno, los pastores de ellos estaban en conflicto y la razón era porque no había mucho espacio para todas las cosas que los dos tenían. Así que introduciendo entonces la historia de Lot y Abraham, en este punto de la historia, esta es la primera historia que va adelante de los siguientes conflictos más adelante que nosotros vamos a ver entre esta familia. Ahora, esos van a ser historias para otro tiempo, pero por ahora yo quisiera hacer en esta última presentación una comparación entre la vida de Abraham y la respuesta, el mayordomo de Abraham y el mayordomo de Lot, cómo los dos administraban sus cosas y cómo los dos de estas personas se relacionaban con sus cosas también y todas las cosas que Dios les había dado. La reacción de ellos a la promesa que Dios les había dado entonces va a formar y transformar nuestra perspectiva en esta noche y ojalá nos va a guiar entonces y nos va a animar a caminar un poco más cerca con el Señor. Así, la primera experiencia en esta historia es cómo nosotros nos podemos relacionar con las riquezas que el Señor nos ha dado. Así que hemos estudiado las experiencias de personas en este fin de semana, personas que han tenido, que no han hecho muchas cosas, personas que tenían muy poco. Ahora nosotros vamos a entrar y estudiar la vida y la reacción de un mayordomo que tenía muchas cosas. Posiblemente hay una persona en esta noche que está viendo y dice, bueno, yo me puedo relacionar con Abraham porque yo también tengo muchas cosas. Tengo una casa, tengo más que suficiente carros, tengo suficiente comida, tengo bastante, tengo una abundancia de cosas. Y tal vez se nos está diciendo entonces, bueno, ¿qué es lo que yo puedo hacer? O cómo yo me puedo relacionar con las riquezas que Dios mismo me ha dado. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta noche. Porque las personas que tienen mucho también pueden hacer mucho para el Señor, para el reino de Dios. Pero hay que tener una relación con el Señor y cómo Él desea que cómo nosotros administremos esas cosas. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Así que en el versículo 4 notamos que una de las cosas que Abraham hace cuando él entra y regresa a esta tierra es que él construye un altar para el Señor y él alaba al Dios juntamente con su familia. Y esa es una de las cosas más admirables de Abraham. Y esa es la razón por la cual él lo tenemos en buena estima, ¿verdad? Porque él siempre buscaba una manera o una razón por la cual adorar a Dios. Y esa es una de las cosas que yo admiro de Abraham también. La mentalidad de Abraham, a pesar de todas las cosas que él tenía, todas las riquezas que él tenía con su familia, era de que todas esas cosas y todo lo que él iba a tener en el futuro, todo era porque Dios era el uno que se los estaba dando en sus manos. Así que Dios le había dado muchas cosas y Abraham estaba consciente de esto. Él estaba consciente de que todo lo que él tenía era y le pertenecía al Señor primero. Así que él sabía que el Señor era el uno que le había dado estas cosas y él nunca se olvidó de esto.
hasta la tierra prometida que él iba a entrar a poseer, él sabía que Dios era el uno que se lo iba a dar. Porque Dios en su historia, en su experiencia, Dios se había demostrado que él era el uno que le estaba dando todas estas cosas. Y dos veces en esta historia, en este pequeño pasaje que acabamos de leer, nosotros notamos que Abraham construye un altar y alaba a Dios en ese momento. Muchas de las construcciones de altares que nosotros hemos encontrado, yo me imagino que le pertenecen a Abraham, porque esa era su costumbre. Alabar a Dios era la forma como Abraham respondía a las riquezas que Dios le había dado. Era la forma como Abraham nunca se olvidó de que Dios, de que todo lo que él tenía venía de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que nosotros regresemos a las promesas del Señor que Él nos ha dado y simplemente alabamos el nombre del Señor simplemente porque Él se dio cuenta de nosotros? Eso es lo que vemos que Abraham está haciendo en esta parte de su historia. Él regresa a una tierra donde él había estado. Dice versículo 2, Abraham era riquísimo en ganado. Y él caminó de jornada en jornada, desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí. En este mismo lugar, él regresó y él está recordando las promesas que el Señor le había hecho en ese momento. Y él alaba el nombre de Dios. Él se pone para darle agradecimiento, para alabar la misericordia del Señor. Solamente porque Dios se dio cuenta de su vida, Abraham le agradece y le alaba. Es la única cosa que Abraham puede hacer, a pesar de todas las cosas que él tiene, a pesar de todas las riquezas y familia y comida y animales, a pesar de todas las riquezas, la abundancia que él tiene. Abraham nunca se olvidó de alabar el nombre de su Dios. Y ese es, hermanos, el punto de la mayordomía. Mayordomía y ser un buen mayordomo siempre es el propósito de regresarnos a alabar el nombre de Dios. Porque en alabar el nombre de nuestro Señor, nosotros recordamos de que todo lo que nosotros tenemos, primero le pertenecía al Señor. Y nosotros lo tenemos porque su misericordia y su gracia nos lo ha dado a nosotros. Así que por el permiso que el Señor nos ha dado, nosotros tenemos lo que tenemos. Somos lo que somos por la gracia del Señor. Y la única cosa que nosotros podemos hacer, hermanos, al conocer esa verdad es alabar y agradecer el nombre de nuestro Señor. Hay un canto que dice, fija tus ojos en Cristo y las cosas de esta tierra se van a disminuir, la importancia de estas cosas, van a ser menos y menos y menos a la medida que nosotros pongamos nuestra vista en el Señor Jesús. Entre más nos enfocamos en el Señor, menos importancia estas cosas van a tener. Pero es cuando nos enfocamos más en las cosas terrenales que tienen más y más importancia en los ojos de nosotros y menos importancia tiene el Señor. Pero si nuestra confianza está solamente en lo terrenal, eso es temporal, hermanos. No nos podemos quedar con estas cosas. Eso va a desaparecer en un momento. Pero si nosotros tenemos al Señor en nuestra vida, nosotros vamos a tener algo que es para siempre, que es eterno. Y esa razón, hermanos, nos debería de llenarnos de gozo y alegría y llenarnos de un deseo de alabar el nombre de nuestro Señor. Abraham conocía esta verdad y él sabía lo que significaba y lo que era estar bajo la gracia del Señor. Y esa es la razón por la cual él escogía siempre alabar y tener esa mentalidad de alabar el nombre de su Dios, a pesar de todo lo que él tenía. El punto en lo que yo quiero hacer de la vida de Abraham es que él tenía un aprecio por las cosas que Dios le había dado. Y la raíz de ese aprecio era de que Dios era el dueño de todas esas cosas. Él sabía que él solamente era un mayordomo, estaba cuidando esas cosas, pero realmente Dios era el dueño. Así que él tomó en serio esta responsabilidad de ser un mayordomo de todo lo que Dios le había dado y de todo lo que Dios él estaba a punto de darle en el futuro.
Y es este aprecio que lo guiaba para alabar en los altares que él construía con sus propias manos, de que él alababa el nombre de nuestro Señor. Ahora, ninguna familia es perfecta. Ninguna familia es perfecta y todos tenemos nuestros desafíos. La familia de Abraham no era diferente en ese sentido. Había conflicto, como hemos visto en esta historia, en esos versículos, una contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Y vemos entonces que ellos tuvieron que llegar a una decisión de separarse porque los dos de ellos no pudieron habitar en el mismo lugar. Ahora, Abraham quería ir donde el Señor lo estaba guiando. Así que Abraham quería estar en la tierra donde Dios le había prometido, que era la tierra prometida. Lot, en otro sentido, vio las cosas un poco diferente. Y en una serie de malas decisiones que él va a tomar, nosotros vemos la historia de Lot que se está desarrollando y vamos a darnos cuenta de las consecuencias de esas decisiones más adelante también. Pero todo empieza desde este momento. Lot tiene que escoger entre la tierra prometida que Dios les iba a dar y otra tierra que está al lado que se ve como algo agradable también. Vamos a leer versículo 10 al 12, lo que dice la palabra de Dios. Génesis capítulo 13, versículo 10 al 12, dice lo siguiente. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Y versículo 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma también. Muy bien, así que vemos entonces aquí la decisión que Lot tomó. La decisión de Lot, si nosotros lo analizamos un poco más cerca, Lot decide vivir y morar en una tierra, en la tierra de Sodoma y al lado donde también está Gomorra también. Y esos lugares él escogió sobre la tierra prometida de Canaán. En otras palabras, las ciudades de Sodoma y Gomorra tenían una atracción para él. Y a su vista, él se dio cuenta, él pensó que estas tierras se veían más agradables que la tierra prometida que Dios le quería dar. Y eso es muy interesante, familia. Eso es muy, muy importante que notemos estas cosas también. Porque él escogió de todo lo que el Señor le iba a dar, él escogió otra tierra en vez de la tierra prometida que el Señor les iba a dar. Y ahora, hermanos, llegamos y entramos una vez más en el tema de mayordomía. En otras noches nosotros estudiamos que donde están nuestros tesoros, ahí está también nuestro corazón. Así que lo que nosotros valoramos, lo que nosotros apreciamos, allí también va a estar nuestro corazón. Abraham valoraba las cosas que Dios le había dado, pero más importante era su relación con el Señor. Por eso vemos altares y por eso vemos momentos donde Abraham se paró y alabó el nombre del Señor. Su corazón estaba con el Señor, no en las cosas que el Señor le había dado. Lot, en el otro lado, nosotros vemos que su corazón pensaba de las cosas un poco diferente. No estamos diciendo que él no creía en Dios, pero él no tenía el mismo aprecio en las cosas que Dios había dado que Abraham tal vez tenía. Él cayó en la trampa que tal vez muchos de nosotros también caemos. Notemos una vez más lo que dice la palabra de Dios en el versículo 10, que Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Todo ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Así cuando Lot alzó sus ojos y él vio la vista de toda la tierra que él estaba allí, él se dio cuenta de que esa tierra era algo lindo, era algo bonito, era algo agradable a los ojos. Pero hermanos, no era la misma tierra que Dios le había prometido.
Y hermanos, lo mismo nos puede suceder a nosotros. Hermanos, este mundo tiene muchas cosas atractivas, tiene muchas cosas lindas, tiene muchas cosas importantes y bellas y hermoso también. Y hasta a veces nos ha entrado el pensamiento, bueno, ¿por qué será que Dios va a destruir todas esas cosas? Tanta hermosura que hay, tantas cosas lindas. Unos meses atrás, en el mes de agosto, yo y mi esposa pudimos viajar con su familia, con mi suegra. Viajamos primero a Colorado y de ahí nosotros manejamos hasta Arizona para poder ver el Grand Canyon. Y hermanos, eso fue algo hermoso para poder ver. No hay palabras para describir las vistas que nosotros tuvimos. Pero hermanos, siempre con esas cosas, con las cosas bonitas que nosotros vemos en este mundo, siempre hay esa cosa, esa voz detrás de nuestra mente que esto no es nuestro último hogar. Este mundo no es el plan original que Dios tenía para nosotros. Este mundo no es donde nosotros queremos mantenernos para siempre. Dios tiene otra tierra prometida para nosotros y hay que esperar en esa tierra, porque a pesar de todas las lindas cosas que vemos en este mundo, esa tierra que Dios tiene para nosotros es lo mejor, porque ese es el lugar que Dios nos va a dar. Este lugar es lo que Dios nos va a entregar. Así que Lot cayó en esa trampa. Él vio que todo, y tal vez él dijo, bueno, este lugar se ve bonito también, lo mismo que tal vez un poco más bonito que Canaán en ese momento. Pero la diferencia era de que Dios les había prometido Canaán y no les había prometido el otro lugar. Sin embargo, Dios mismo nos dice también que en el futuro Él iba a destruir esas ciudades. Sodoma y Gomorra estaban en camino a la destrucción. Y Dios sabía eso, por eso era que Dios no quería que ellos habiten en ese lugar. La lección es importante para nosotros en este momento, hermanos, que no dejemos ser guiados por las cosas que nosotros vemos. Mejor dejemos y permitamos que Dios sea el uno que Él nos guíe a la tierra donde Él quiere que nosotros estemos. Mateo capítulo 6, versículo 20, es un versículo que nosotros estudiamos en otra ocasión. Vamos a leerlo una vez más en este momento. Mateo 6, versículo 20 dice, si no hacéis tesoros en el cielo, donde ni la ponía ni el mojo destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan. Así que hermanos, ese es donde nosotros tenemos que tener nuestras riquezas. No aquí en este mundo, sino en el cielo, en la presencia del Señor. Bueno, vamos a continuar leyendo entonces, que ahí aprendimos no hay nada mejor que caminar en las riquezas y en la misericordia y presencia del Señor. Y de ahí entonces caminaremos en su voluntad también. Ahora, vamos a ver entonces lo que sucedió. Vamos a bajar al versículo, regresamos a Génesis 13, bajando al versículo 14, dice, Jehová le dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos, y desde el lugar donde estás, mira al norte y al sur, al oriente y al occidente. Toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la daré. Amén, gloria a Dios. Así una vez más, a la obediencia de Abraham, Dios responde afirmando una vez más la promesa que Él le había dado desde el principio. Todo eso lo que tú ves, yo te lo voy a dar. Desde un lado al otro, todo será para ti y para tu familia y para tu descendencia también. Y bueno, hermanos, ¿cuál es el secreto entonces para poder recibir una promesa así del Señor? Vamos a ver en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Nosotros vemos entonces el secreto de Abraham en esta ocasión. Hebreos 11, 17 a 19 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, porque pensaba que Dios
es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Por la fe. Por la fe Abraham tomó esas decisiones. Por la fe que él tenía en el Señor, por la fe que Abraham tenía en Dios, Abraham decidió caminar en obediencia al Señor. Y por esa razón, Dios afirma su promesa y cumple su promesa también. En otras palabras, el secreto de Abraham, el éxito que Abraham tenía, no estaba en el número de posesiones que él tenía, no estaba en las riquezas que él tenía, sino el éxito de Abraham estaba en que él se mantuvo fiel a la voluntad del Señor. La fidelidad de Abraham permitió que Dios pudiera obrar en su vida y cumplir la promesa que él le había dado. Aún en este momento, Abraham escogió estar en la tierra prometida que Dios le estaba dando y que Dios le iba a dar. Y caminando en la obediencia, Dios mismo afirma una vez más la promesa que él había dado. Esta es la razón por qué, la fe que Abraham tenía. Nosotros la estudiamos anoche también, que no importa que si nosotros tenemos mucho o si nosotros tenemos poco, pero si nosotros tenemos fe en el Señor, si nosotros tenemos fe en Dios, no hay nada que será imposible para nosotros, porque no hay nada que es imposible para Dios. Así, hermanos, en este momento tú puedes decir, bueno, yo tengo mucho, yo tengo una abundancia de cosas. Hermanos, Dios desea usar tu abundancia para bendecirte a ti, tu hogar, tu familia y a los demás también. Pero también tú puedes decirte en esta noche, yo no tengo mucho. Yo estoy tan apretado, yo vivo de cheque a cheque, yo no me sobra a veces para ni para dar la ofrenda o ni para dar diferentes cosas. Pero hermanos, confiemos en la promesa del Señor, que si nosotros somos fieles a Él, Él va a cumplir la promesa que Él nos ha dado. Y terminamos con este versículo 18. En Génesis 13, 18 dice, así pues, Abraham una vez más levantó su tienda, se fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, donde edificó un altar a Jehová. Una vez más, la única respuesta que nosotros tenemos para dar al Señor es simplemente alabar. Alabarlo porque Él es bueno, porque Él es Dios, porque Él es misericordioso. Y de su misericordia y de su gracia nosotros recibimos lo que tenemos. Y la única cosa que nosotros podemos decir es entonces, Señor, gracias. Alabo tu nombre. Ayúdame, Señor, a ser de bendición en este mundo. Ser un instrumento en tus manos para bendecir a los demás. Así, hermanos, en esta noche yo les quiero animar, y si es tu deseo en esta noche, que Dios use lo que tú tienes para bendecir a todos en este mundo, para bendecir al que Él escoge. Hermano, yo solamente te quiero decir, si es tu deseo en esta noche ser fiel al Señor, quiero invitarte a que tú ores conmigo en el lugar donde te encuentres. Ora conmigo y pídele al Señor que Él use lo que tú tienes para bendecir a los demás. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias una vez más por el deseo, Señor, que tú tienes de usarnos en cada momento. Gracias, Señor, te damos por este fin de semana que hemos estudiado un poco acerca de la mayordomía, acerca de, Señor, cómo nosotros podemos alabar tu nombre. Y, Señor, yo te quiero dar gracias por todo lo que nosotros tenemos, sea mucho o sea poco, Señor. Todo viene de ti y te doy gracias y alabo tu nombre en este momento, Señor, juntamente con mis hermanos. Bendícelos y cuídalos, Señor, en acuerdo con tu voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos y gracias, Señor, por siempre estar con nosotros. Cuida de cada persona en esta noche, Señor. Cuida de cada niño, cada mamá, cada papá, Señor. Bendice y multiplica, Señor, lo que ellos tienen en este momento. Y que todo, Señor, lo que nosotros tengamos sea para tu honra y para tu gloria también. Y todo te lo pido en tu dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Hermanos, muchas gracias por haber prestado su atención a estos temas. Espero que ha sido de bendición. Que Dios os bendiga, que Dios os cuide. Y hermanos, que Dios siempre nos tenga en sus manos. Siempre los invitamos que se conecten con nosotros cada miércoles, cada sábado y cada programa que nosotros vamos a tener. Entrando en el mes de diciembre, nos estamos preparando para despedir el año. Y hermanos, que en el siguiente año que Dios nos encuentre, cuando Él ponga su vista en nuestras vidas, que Dios encuentre personas un poco más entregados, un poco más fieles a su nombre y a su poder. Gracias, hermanos, que Dios os bendiga. Nos estaremos viendo en esta semana.